Tardes. ¿Escuchan? Sí. A ver, no los escucho a ustedes. Sí. Sí, lo escucho. Muy bien, pues vamos a comenzar. Tenemos una tarea, ¿es correcto? Sí. ¿En qué consiste la tarea? ¿Alguien me puede decir, por favor? En investigar qué es filosofía. Es correcto. Entonces, damos comienzo. Son 3 preguntas las que vamos a responder. La primera, que es filosofía. ¿De dónde surge la filosofía? Y tercera, ¿para qué nos sirve? ¿Estamos bien? Sí. Iniciamos entonces. Bueno, ¿qué es filosofía? Creo que la respuesta es un poquito difícil. Haciendo un poco de historia, la escuela griega platónica usó un término que se llama holé. Más tarde, lo que los latinos utilizaron el término otium. Este significado otium, es decir, ocio, es un término que con el paso del tiempo se pervirtió, ya que se desvirtuó y pasó a sinónimo de flojera, espacio para la pereza, etc. Mientras que en realidad el ocio para los latinos era buscar una actividad relacionada con la filosofía, diríamos una cuestión poco común. Asimismo, los griegos, que utilizaban el término holé, que significa tiempo libre. Este tiempo libre tiene que ver con la escuela, pero es un tiempo libre que el griego concebía como tiempo libre para aprender. Es decir, para poder aprender tenía que considerar que el hombre que quería aprender debía tener cubiertas todas sus necesidades biológicas, económicas, corporales, animales, etc. Y podía bien dedicar su tiempo libre a aprender. A partir de aquí, podemos decir que la filosofía no es algo normal, ya que el aprendizaje que suponía para el griego era la excelencia. Por lo tanto, la escuela se volvió este espacio para aprender excelencia, que en realidad pues era un aprendizaje muy extraño, porque comenzando con la palabra excelencia, ¿qué entienden ustedes por excelencia? A ver, aquí tengo a Brian, a Germán, mayor de lo a común. Camila, a Carlita, a Miriam. ¿Qué es como mayor de lo común, profe? Sí, ¿qué entienden ustedes por excelencia? Que todo es perfecto. Que todo es perfecto. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿podríamos estudiar para la excelencia? ¿Podríamos prepararnos para la excelencia nosotros?
¿Cómo sería o cómo se imaginan una preparación para la excelencia ustedes? Pues podría ser en todo, así como ser ordenado o hasta en la escuela, en todo, ¿no, profe? Ser ordenado, ¿qué más? Pues sacar calificaciones buenas y así. ¿Qué otra cosa, Germán? Mm, pues no sé. Pero pues sí tendría que ser en todo, ¿no? O sea, que seas excelente en todo. Porque hoy es un término que utilizamos con frecuencia. La excelencia en la educación, la excelencia en el trabajo, la excelencia. Pero ¿qué es en sí la excelencia? ¿Es fácil es fácil prepararse para la excelencia? Yo pienso que no. 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 Pues tienen toda razón, porque efectivamente la excelencia pues es algo que va más allá de lo que comúnmente nosotros o nuestros sentidos pudieran apreciar. Por esa razón, esta excelencia va a ser un aprendizaje extraño, es decir, pues es muy extraño que una persona, a pesar del salario que percibe, que muchas veces el salario no corresponde al esfuerzo, la persona se esfuerza siempre por dar lo más de sí. Es decir, está haciendo un trabajo de excelencia. Entonces, ese trabajo de alguna manera le va a permitir, tarde que temprano, distinguirse entre la totalidad. Por eso es extraño. De aquí, entonces, podemos deducir que la filosofía no podía ser una enseñanza familiar. Por ejemplo, la enseñanza familiar, ¿cuál es? Bueno, nuestra enseñanza familiar propiamente se llama educación. ¿Pero qué es la educación? Pues como las cosas que nos enseñan nuestros papás, ¿no? Por ejemplo, Los Eh, valores. sí, los los valores, valores. a decir gracias, por favor. Ser A ver, respetuoso con la gente Ajá. a ver, mayor. serían, perdón, ¿serían valores o serían mm, modales? Yo digo que ambas cosas, ¿no? No. ¿Qué son los buenos modales? Aprender a decir gracias, por favor. Entonces, todo ese conjunto de modales nos lleva a ir formando una educación. Entonces, ¿es correcto o es falso? Sí, ¿no? Cierto. Sí, entonces el conjunto de modales, de alguna manera por eso se llaman modales, porque va modelando, va dando forma a la persona a través de todos estos modales. Entonces, lo que las familias intentan siempre es darle como un molde a la persona o a los hijos o a las personas que está formando. Es decir, moldearlos de tal manera que su presencia sea agradable. Por esa razón le llamamos nosotros educación. Es decir, a todos estos conjuntos de modales, de valores que van fortaleciendo a las personas al manifestarse manifiestan de alguna manera su educación. Sin embargo, la filosofía no era así, o sea, la filosofía no podía ser concebida de esta manera. Por eso era extraño, o sea, prepararse para la excelencia pues era algo extraño, no era común. Por esa razón también la filosofía no puede ser enseñada en la familia. Es decir, tenía que ser enseñada en otro espacio diferente, pero no en la familia, ya que a la familia le corresponde la educación. Podríamos concluir en este punto diciendo que la educación se observa en casa, se aprende en casa, se vivencia, diríamos utilizando un término burdo,
se mama en la casa y los conocimientos que se adquieren, conocimientos técnicos y científicos, se adquieren en la escuela. ¿Es correcto hasta aquí? Sí. Pero esto no para allí. Todavía la filosofía pues sigue causando extrañeza. Porque ya desde los griegos, pues más que definirla, la traducen, si es que podemos llamarla traducir, pero en realidad pues la palabra filosofía está compuesta de dos vocablos. ¿Alguien recuerda esos vocablos? ¿Cuáles son? Desde sus tareas. No, ¿Quiénes son los que hicieron la tarea? yo sí la hice, pero no me acuerdo. ¿No la tienen a la mano? No. 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 Bueno, ¿tienen algún inconveniente que les vean sus caritas en el video? No. Bueno, pues entonces a mí me gustaría verlos. Yo no puedo porque no tengo cámara. Ese es el único inconveniente. Pero podemos escucharnos. Continuamos. Entonces, esta filosofía propiamente se compone de dos vocablos. Uno es filia y el otro es sofía. ¿Lo podría Eh, repetir que no se entendió? Por favor. No se escuchó. Bueno, la palabra filosofía se compone de dos vocablos. Filia y sofía. ¿Ya se escuchó? Sí. Sí, ya. Bueno, esta filia y sofía es una palabra que hasta el día de hoy no hay alguna ciencia que la haya definido como tal. Algunos llegan a decir que la filosofía es simplemente pregunta y pregunta hasta llegar a una respuesta convincente. Sin embargo, nos damos cuenta que el hacer preguntas no es algo sencillo. Imaginemos, no sé si alguno de ustedes tiene algún hermanito pequeñito, algún sobrinito o algún primito, de estos niños que siempre preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Alguien tiene algún familiar? Yo tengo a mi hermana. Un ¿Qué primo. edad tiene? 4. 4 años. Y todavía pregunta los por qué. Ay, sí, un buen. ¿Alguna vez usted ha satisfecho su duda? ¿O por el contrario, se llega un momento en que se fastidia y la manda a desaparecer? A veces le contesto, ya después no. Me aburre. Bueno, entonces no podríamos decir que la niña está filosofando, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿y por qué? Mira, por esto damos una razón. ¿Y por qué? Y les damos otra razón. Y el niño sigue insistiendo, ¿y por qué? Entonces, tampoco podemos decir que eso sea filosofía, ya que el conjunto de preguntas a veces no están bien elaboradas, por lo tanto, pues hay respuestas que hay, o hay respuestas que damos y hay respuestas que no tenemos al momento. Entonces nos damos cuenta que la filosofía como tal no se ha traducido en ningún idioma o ciencia. Y ustedes pueden indagar un poquito más en aquellas respuestas que buscaron y se van a dar cuenta pues que no existe como tal una definición. Es decir, se acercan un poco, pero no se definen como tal. Ya desde épocas anteriores, sabemos que en Arabia tenían una palabra para designar, más no para definir. Esa palabra era asafa.
azafán que los filósofos traducían como indigestión. Es decir, estamos hablando de una ciencia que no se ha digerido. O sea, no podemos digerirla porque no podemos traducirla. Y lo que no podemos traducir, pues no lo podemos nosotros manipular como tal. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes saben qué es el apeirón. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué es el apeirón? No, no sé. No, No, No. ¿Una idea por ahí? no, No, Nada, nada en absoluto. no. no. Bueno, apeirón es un término o un vocablo filosófico que significa lo indefinido. O sea, es algo que no podemos definir, pero que está allí. Pero no lo podemos nosotros describir. Ese sería el apeirón. Entonces, por esa razón, los árabes recurrieron a un pensamiento hermenéutico para poder filosofar. Pregunto, ¿alguien sabe qué es hermenéutica? No, no, No. Nadie, nadie. No. no. Bueno, les voy a pedir de favor que vayan anotando esos términos que vamos a ir acuñando al glosario para saber qué significan y poder entender entonces todo el contexto de la lectura. Bueno, la hermenéutica muy sencillo, bueno, no tan sencillo, pero la hermenéutica propiamente es la manera de interpretar una realidad. Generalmente los hermeneutas se dedican a estudios de culturas, estudios de, por ejemplo, el caso de los antropólogos, se dedican al estudio de las investigaciones sobre el primer hombre, etcétera, o en el sentido religioso, cuestiones religiosas como si Jesús existió, Jesús de Nazaret existió o no existió. En realidad la sociedad que nos presentan en los evangelios es verídica, etcétera. Entonces ahí entra la labor del exégeta. Es decir, hacer exégesis de esas cuestiones para poder llegar al conocimiento de las mismas. Entonces, el caso de los árabes recurrían a la exégesis para poder llegar a filosofar. El no traducir o el no poder traducir la filosofía como término también va a causar un síntoma de extrañeza. Por esto podemos decir, aún para los griegos, no entendían a los filósofos. De aquí quiero yo decirles con franqueza que tienen frente a ustedes, o bueno, me están escuchando, pues soy un profesor de filosofía, pero no soy filósofo. O sea, una cuestión es que la persona tenga estudios en filosofía y otra muy distinta a que sea un filósofo. No sé si me explico. Sí. Sí, Porque generalmente decimos, bueno, él estudió contaduría. Ah, es contador. Él estudió abogacía, o él estudió derecho, es abogado. Él estudió una ingeniería, es ingeniero. Entonces, todo el que estudia filosofía es filósofo. Mm, Pregunto, ¿todo el que estudia filosofía es filósofo? No creo. Puede ser. ¿Quién sabe? A ver, Camila, la escucho.
Según yo no. Bueno, no sé. A ver, no le escucho muy bien. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Que no sé, quizá no. Bueno, en el campo de la filosofía es este dilema. En realidad no podemos decir que una persona que estudia filosofía es filósofo, porque aún sigue siendo compleja la traducción de filosofía o en este caso la definición. Por esa razón, no todo el que estudia filosofía es filósofo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que Nicolás de Cusa, ya para el pensamiento cristiano, utilizaba un método diferente. Y en su pensamiento cristiano utilizó un término llamado ánime. De aquí no se sabe si Cicerón lo tomó o lo retomó. Y la filosofía la interpretaba o la traducía como el cultivar el alma. ¿Qué significa? Bueno, pues que el cultivar el alma, pues estamos hablando de una realidad que no es tangible. No sé si alguno de ustedes es cristiano, si es ateo, si es católico, etcétera. Pero dense cuenta que el cultivar el alma, pues no es exclusivo de nadie en particular. Por ello también más tarde el judaísmo, dentro de su concepción religiosa, se preguntaba que qué era lo más importante, si estudiar la ley o estudiar filosofía. Porque la ley está contenida en el Pentateuco y el Pentateuco representaba la ley de Dios. Por eso para los pueblos semitas la filosofía no podía formar parte de la academia, es decir, no podía ser enseñada, ya que el judaísmo sentaba sus bases en lo que es el Pentateuco, que en este caso la parte central del Pentateuco viene siendo la ley. Pero estamos hablando no de una ley humana, estamos hablando de una ley divina que se va haciendo latente o presente a través de lo que ustedes hoy en día conocen como 10 mandamientos. ¿Han oído hablar ustedes de los 10 mandamientos? Sí. Sí. Sí, ¿Podrían ustedes cuestionar alguno de estos mandamientos, es decir, ponerlo en duda? Arturo, A ver, repite la pregunta, profe, ¿cómo era? sí. ¿Podrían poner ustedes en duda alguno de estos 10 mandamientos? Pues quién sabe, por ejemplo, el de no matarás, ¿no? Por ejemplo, Sí. ese sí está en duda porque, o sea, matamos animales y matamos cosas así. Yo creo que es necesario para comer. Pero se refiere a matar ¿qué? ¿Animales? Porque acuérdense que los judíos no comían cierto tipo de animales, Ajá. pero sí comían otro tipo de animales. Dentro de los animales que no comen, bueno, pues está el cerdo. Eso sí, de Ujú. los animales no se comen la sangre. A diferencia, por ejemplo, de nosotros, que ya preparada en lo que se conoce como moronga, como rellena, no sé cómo la conozcan ustedes. Ujú. Esa es la sangre que nosotros podemos comer a través de esto. ¿Alguien sabe qué es la rellena? No. 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 Sí. A ver, ¿qué es? O sea, no sé muy bien qué es, pero se ve como está todo revuelto y es todo negro. Ajá, pues Y tiene como verduras. es sangre Ah. cocida, Ah. ¿sí? Es sangre del animal cocida. Y efectivamente, bueno, pues lleva verduras. ¿Y es rica, Miriam? Sí, Ah, bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que usted la conoce como rellena o como moronga. como rellena. Rellena, muy bien. Sí.
Bueno, entonces el caso de los judíos no comen esta rellena porque es sangre. Y para ellos el concepto de sangre es vida. Y la vida solamente pertenece a Dios. Entonces ellos no pueden comer sangre de animal porque en la sangre para ellos está la vida, está contenida la vida. Pero estamos hablando de una concepción religiosa aquí. Pero ¿qué pasa con el pueblo cristiano? Porque el pueblo cristiano también va a sufrir este cambio. Acuérdense que el cristianismo no podemos entenderlo sin el judaísmo, es decir, las bases del cristianismo en gran medida están en el judaísmo. No olvidemos que Jesucristo pues era judío, o Jesús de Nazaret era judío. Por lo tanto, las bases están en el judaísmo. De ahí que ambas religiones sean consideradas religiones reveladas. Pero ya en el siglo XIII, para la comunidad árabe, la filosofía deja de tener importancia, es decir, el estudio, la práctica de la filosofía deja de tener importancia después de este filósofo Averroes. Y para el judaísmo, también ese espacio que tuvo de importancia termina con un filósofo llamado Maimónides. Y ya como conclusión, puedo decirles que el cristianismo también sufre esta fractura de la concepción filosófica. Esta filosofía propiamente va a ser entronizada como tal, o va a ser aceptada, o va a ser divulgada por Santo Tomás de Aquino. Antes de ser santo, este personaje iba a ser enjuiciado por haber indagado mucho en lo que era la filosofía griega. Entonces, desde una visión teológica, ellos no veían necesaria la filosofía. Se sabe que en las primeras universidades, y podríamos llamarlas, bueno, universidades, unas, podríamos decir, incipientes universidades, se enseñaba la filosofía. Y para poder ser aceptada como estudio, entonces los primeros estudiosos la llamaron esclava de la teología. Es decir, la filosofía era esclava de la teología para poder ser divulgada o conocida. A ver, ya me está marcando que me quedan, bueno, que ya no me queda tiempo. Continuamos este foro en plataforma, por favor. ¿Les parece bien? Sí. Sí, Bueno, ¿sí tienen abierta la plataforma? sí. 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 A ver, me da aquí 10 minutos. Vamos a tomar otros 10 minutitos en plataforma. Bueno, para continuar entonces, termino la idea. Entonces, gracias a Santo Tomás de Aquino se pudo rescatar la filosofía, en este caso para Occidente. He aquí que nosotros podemos conocerla, podemos estudiarla, gracias a Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, bueno, pues es un estudio que no es tan sencillo. Les voy a pedir que saquen papel y pluma y apunten las siguientes preguntas, por favor. Me indican en el momento en que todos tengan papel y pluma. A ver, tengo a Arturo, Ya. Ya, maestro. a Carlita, Ya, a Camila, a Germán. Y también ya, profe. Bueno, primera pregunta. ¿Quién es para ustedes un hombre erudito?
Segunda ¿Un pregunta. hombre qué, profe? Erudito. Segunda pregunta. ¿A quién se le considera hombre culto? ¿Se le considera hombre oculto? No, hombre culto. Ah, Y la tercera, ¿a quién se le considera hombre sabio? Entonces tenemos tres preguntas. Sabio, culto y erudito. sí. Bueno, entonces, si gustan, pasamos al foro. Discutimos en el foro estas preguntas y concluimos. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, Sí. entonces entro directamente Sí. al foro. Cierro el canal por el tiempo y pasamos al foro. Pero...